Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, todo un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen martes. Me parece que toda la serie de comentarios, digamos también cuestionamientos, preguntas, respuestas sobre el caso que todos los días la sociedad mexicana se hace sobre el abordaje que muchos actores hacen sobre el sistema electoral mexicano en su conjunto, tiene que ver, digamos, con una serie de aliados y adversarios precisamente del arreglo democrático, porque cuando, por ejemplo, vemos volcada a toda la administración pública federal en torno a ese, premio que ha tenido la sociedad, porque hace varias décadas lo construyó, que es todo ese, digamos, esa arquitectura constitucional que significa el sistema político electoral de México, es, digamos, no solo de vanguardia, sino es el motivo principal de la defensa. Ayer, por ejemplo, que veíamos a muchos, y todos los días se reproduce ese esquema, por ejemplo, hablar sobre el caso de que es el más oneroso de todos los órganos electorales de América Latina, el Instituto Nacional Electoral, cuando también del otro lado, visto desde la lógica de la administración, también desde el otro lado visto, hay que decir que, por ejemplo, se puede decir desde la propaganda, para no poner, digamos, adjetivos, que el partido gobernante, Morena, es el partido más oneroso de toda América Latina, el que más recursos públicos recibe a lo largo de todo el continente. Y me parece que allí quedaría, digamos, una discusión precisamente cargada de adjetivos, que no tendría, digamos, ninguna sustancia, ni tampoco ningún elemento crítico a la mesa. Y me parece que allí reside, digamos, la posibilidad de que le pongamos riqueza al debate, al debate público por lo pronto, porque justamente allí reside la posibilidad siempre de analizar cuáles son, digamos, o desmenuzar las bondades que tiene todo ese instituto. Por ejemplo, desde hace varias décadas que se ha consolidado, a partir sobre todo de la gran reforma, primero la del año 96 y después la del año 2014, y sobre todo cuando vemos, por ejemplo, que algo que no ha hecho el Estado mexicano, a pesar de muchos esfuerzos realizados desde la década, por ejemplo, de los 90, la anterior, lo ha hecho el Instituto Nacional Electoral, que es garantizar, en inciso A, el derecho que tienen todos los mexicanos a tener una identidad, que eso, digamos, es una vanguardia muy importante que nos permite no solo el proceso de la identificación, sino que nos pone a salvo con todas las garantías, y por eso vimos todos los años y meses anteriores que hay una protesta generalizada para que los mexicanos a través del INE entreguemos al Estado, al gobierno, nuestros datos llamados biométricos, que se ha levantado una ola de inconformidad muy importante al respecto. Y me parece que también en el inciso B, el INE se encarga también de fiscalizar todas las campañas electorales a lo largo del país. Pasamos de ser un modelo que administraba elecciones únicamente federales, ahora son elecciones que las administra desde el punto de vista de una lógica de todas las posibilidades de un proceso electoral nacional, desde un modesto ayuntamiento hasta la presidencial. También se encarga, por ejemplo, ese en el inciso B. En el inciso C se encarga, por ejemplo, de hacer toda la administración de los tiempos de radio y televisión, que otra vez se supone que por mucho tiempo, con desigualdades, lo hizo el Estado, el gobierno. Y creo que todo ese proceso es lo que nos ha puesto a salvo en torno a lo que llamamos el arreglo democrático. Y sobre todo me parece que también ha hecho una contribución administrativa y política al desarrollo del país. Algunas de las tareas que hemos comentado ahora mismo son las que se supone estarían en la lógica de las atribuciones del Estado, y que por muchos problemas, lo mismo administrativos que de falta de acuerdos políticos en torno a sus fuerzas electorales, no se ha realizado. Entonces son las grandes bondades que tiene ese gran conglomerado que llamamos el sistema electoral mexicano, que es lo que se está resguardando, nos va la vida democrática y también, por tanto,
la posibilidad de sostener la idea de que nuestras elecciones sigan siendo auténticas, periódicas, libres, como las concebimos por lo pronto desde aquel año que se ve muy lejano, pero que no lo es tanto, el año 88, cuando todavía la restauración de un sistema político impedía que las reglas del juego estuvieran en primer lugar y en segundo término siempre los personajes, como por cierto la sana práctica política nos lo indica. Todo ello es lo que está en cuestionamiento, está en predicamento, y por eso la insistencia, digamos, de manera cotidiana de uno y otro lado, de aliados y adversarios, de poner en la mesa la posibilidad de que no volvamos a los tiempos de la Secretaría de Gobernación, en donde la idea de que las elecciones sean un instrumento del gobierno. Hace mucho tiempo que las elecciones son un instrumento del Estado mexicano para favorecer una competencia libre en condiciones, digamos, de equidad y también de justicia. Por eso la reserva que hace el Estado mexicano para con sus procesos electorales, y que sean precisamente las personas quienes sigan decidiendo a quienes se forman en torno a la representación política. Esa es la gran virtud que tiene México, por cierto, eso sí, a lo largo de toda América Latina, y no solo la parte de los pesos y los centavos de oro.